Y algo que nos tiene que preocupar mucho y de lo que nos tenemos que ocupar, más que preocuparnos, tenemos que ocuparnos es del asunto de las deudas. Precisamente hace algunos días concedíamos una entrevista para el periódico Milenio, donde hablábamos de esta situación, de lo grave que se va a poner el asunto, porque ahorita estamos viendo nada más lo que se podría llamar la punta del iceberg, donde comenzamos a ver los primeros indicios de gente que ya no puede pagar sus créditos. Pero esto es una bomba de tiempo, es una bomba de tiempo que está a punto de estallarle a las distintas instituciones financieras. ¿Por qué? Porque en un principio otorgaron prórrogas a las personas con la intención de que toda esa gente no cayese en morosidad. Obviamente los bancos se adelantaron hábilmente, situación que se veía venir. Ya les quedó la experiencia cuando el H1N1 se adelantaron, dieron prórrogas y así evitaron que 5 o 6 millones de personas de manera inmediata, lo cual contuvo sus niveles de cartera vencida, lo cual mantuvo sus índices de capitalización. Lo hablábamos apenas hace unas semanas, hace unos días quizás, cuando hablábamos de la quiebra de Banco FAMSA. Los bancos pudieron mantener esos índices de morosidad controlados y su índice de capitalización estable gracias a estas prórrogas que concedieron. Así evitaron, repito, que toda esa gente cayera en un esquema de morosidad. Muy buena opción para los bancos, pero no tanto para si lo vemos en términos reales, porque los intereses ordinarios en la inmensa mayoría de estas prórrogas pues siguen corriendo, siguen avanzando. Toda la gente que obtuvo este supuesto beneficio lo está viendo. Cada mes su deuda crece, no baja un centavo. Al contrario, como están en una suspensión de pagos, lo que quedaron a deber antes de que diese inicio esta prórroga, pues ha ido aumentando por la acumulación de intereses ordinarios, que si bien no les afecta en su historial crediticio y tampoco genera intereses de carácter moratorio, pues eso no evita que la deuda crezca y que cuando acabe esta prórroga, que ya está a punto de suceder, algunos bancos están dando extensiones desesperadamente para evitar lo inevitable, porque no hay otra forma, no hay manera de solucionarlo, desgraciadamente. Esto que estamos viendo es apenas el inicio del colapso. Están dando extensiones a las prórrogas desesperadamente para tratar de contener, repito, lo inevitable, porque va a llegar un momento en que esas prórrogas ya no van a poder proseguir. Los bancos van a tener que recuperar ese dinero a como dé lugar. Y desgraciadamente la economía del país no va a tener esa capacidad para poder soportar la cantidad de gente que tenga un ingreso suficiente para poder pagar todas esas deudas. Es un hecho, ¿no? Son simples matemáticas. No hay forma de que esto se pueda resolver, por lo menos en el corto o mediano plazo. Estamos hablando de una situación que se va a extender por muchísimos meses, incluso años. Quizás en 3 o 4 años comencemos a ver ya una recuperación de este enorme tropiezo económico que ha vivido el planeta entero, no nada más México. Es una situación que afecta a todo el planeta en lo económico. Hay algunos países que se han visto muy hábiles y han tenido cierto. Tenemos a China, por ejemplo, que reporta un crecimiento económico del 3%, ¿no? Los conspiranoicos dirán, ¿qué cosas? Pues sí, esa es una realidad. La ventaja que tiene China es que se ha fortalecido mucho a lo largo de estos años, de esta última década. Se ha convertido en una superpotencia que le pelea durísimo a Estados Unidos. Y que a pesar de todo, a pesar de la situación de que ahí se dio el primer contagio, de ahí salió esta enfermedad que nos afecta a todos, aún así se ha sabido manejar de tal modo que este año tiene un crecimiento, a diferencia de muchos otros países europeos, americanos, como es la situación que vivimos actualmente nosotros. Y volviendo a nuestro país, pues sencillamente en México no hay condiciones suficientes. La economía está muy desgastada tras décadas y décadas de abuso, de corrupción que no se han acabado.
Yo no estoy disculpando al actual gobierno. No se han acabado, no se ha visto un avance. Lamentablemente se dio este asunto de la pandemia y eso pudo haber sido un obstáculo formidable, ¿no? Para poder ver ese avance, pero la situación es la que es y estamos donde estamos. Y desgraciadamente no hay forma. En unos pocos meses, en 4 meses, finales de año, posiblemente diciembre, veamos que esas prórrogas ya no van a poder extenderse más. Y toda esa gente que se mantuvo bajo este sistema no se va a poder colocar. La inmensa mayoría de las personas que logró una prórroga sencillamente no van a tener empleo al final de la misma o no van a tener por lo menos el ingreso suficiente para hacer frente a esa deuda. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente cuando se va a enfrentar inevitablemente ante esta situación? Ahorita millones de personas no están haciendo sus pagos, están pues subsistiendo literalmente, comprando lo que es estrictamente necesario. Pero ¿qué va a pasar? Es momento de que toda esa gente, todas las personas que me están escuchando en este momento, que se encuentran en esta situación, vayan a una estrategia, vayan desarrollando una estrategia, un esquema para poder hacer frente a esta situación. Y este es el tema de esta noche, un tema importantísimo, que se tiene que aplicar ya, lo antes posible, para que llegado el momento, ya todos ustedes se encuentren muy avanzados y que esta situación no les afecte tan duramente, porque hay muchos escenarios que son posibles, ¿eh? Hay muchos escenarios que podrían llegar a darse ante esta situación y lo estamos viendo con empresas tan grandes como Cinépolis o Cinemex, la industria cinematográfica, que desgraciadamente ya no pueden sostener sus negocios más y al día de hoy ya no hay salas en distintas partes de la República Mexicana, incluyendo algunas salas en la Ciudad de México. Eso va a dejar a más de 1,000 personas sin empleo. Automáticamente más de 1,000 personas se van a quedar sin chamba por esta situación. Las aerolíneas, los restauranteros, los hoteleros, todos ellos se encuentran en situaciones muy similares. Estamos hablando de 12 millones, más de 12 millones de personas que hasta ahorita se acumulen. Entonces es una situación que se tiene que comenzar a ver ya mismo. No podemos esperar a ver qué es. Y no podemos depender tampoco de las instancias gubernamentales, porque si nos esperanzamos a eso, definitivamente estamos en un camino muy poco conveniente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona que en este momento se encuentra bajo un esquema de prórroga con diversas instituciones financieras? Una persona común que tiene 3, 4 tarjetas de crédito, que tiene quizás algún préstamo personal, su crédito hipotecario, su crédito automotriz. Ahorita están en pausa, pero los intereses se siguen acumulando y la deuda sigue creciendo. ¿Qué tiene que hacer esa persona cuando llegue el fin de esa prórroga? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué camino tiene que seguir? Bueno, eso va a depender estrictamente de la situación económica de esa persona en lo particular. Pero podemos manejar escenarios generales. Por ejemplo, la persona que no va a tener empleo. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona que no tiene empleo? Que apenas logra conseguir dinero para subsistir diariamente, que todos los días anda viendo cómo le hace para comprar la despensa, para pagar la renta, para pagar la luz. Una persona que antes de esta situación de pandemia tenía un empleo que le permitía pagar sin ningún problema sus deudas, que tiene un ingreso estable y suficiente para cumplir con sus obligaciones, porque ese es el escenario de millones de personas, debemos entenderlo, debemos ponernos en sus zapatos. Tenían un ingreso suficiente y de pronto cierran el negocio, los despiden, sus ventas se desploman, cualquier situación los deja sin ingresos. Es un desempleado de la noche a la mañana. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa persona? Bueno, lo primero que tiene que hacer es continuar bajo el esquema de suspensión provisional de pagos. No hay ninguna otra solución, no hay opción. A esa persona no le sirve acercarse al banco. A esa persona no le sirve buscar algún plan de pagos porque sencillamente no tiene el ingreso suficiente para poder aprovechar ese beneficio. La persona que no tiene un empleo o que sus ingresos son apenas suficientes para poder solventar su día a día, no tiene ningún sentido que acuda con su acreedor, que contacte a su banco, a la financiera o a la caja popular con la que tiene la deuda,
porque las opciones que le van a dar no son viables, sería una pérdida de tiempo. Porque, repito, su ingreso no es más que suficiente para lo que se refiere a su día a día, para cubrir sus gastos diarios y hasta ahí. No tiene un excedente, no tiene de dónde pagar una mensualidad al banco, vaya. Y eso si solamente tiene una deuda, porque si tiene 2, 3, 5 deudas, pues mucho menos. ¿Cómo le va a hacer para pagar a todos? Bueno, ahí esa persona lo que tiene que hacer es aceptar esa realidad. Va a tener que iniciar una suspensión provisional de pagos, va a caer en morosidad inevitablemente. No hay más. Ahí no hay mayor opción, ahí no hay nada más que hacer que aceptar eso. Vamos a iniciar una suspensión provisional de pagos y tenemos forzosamente que calcular niveles de riesgo. Tenemos que saber cuánto dinero debe esa persona para poder saber qué tan viable le resultaría a su acreedor o a sus acreedores el iniciar alguna acción de carácter judicial en su contra. Una demanda mercantil que podría derivar en un embargo de bienes. Eso es fundamental. Proteger el patrimonio de esa gente es prioridad ahorita. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque los bancos se encuentran en una situación bastante complicada. Ya lo vimos ahorita con Bancoahorro FAMSA. Y otra situación que nos tiene que preocupar muchísimo, que tenemos que considerar, es lo siguiente. El Instituto de la Protección del Ahorro Bancario, ante esta situación de quiebra de Bancoahorro FAMSA, tuvo que disponer de más del 40% de sus recursos para poderle pagar en algún momento, porque no lo está haciendo todavía de manera correcta, para poder pagar el dinero de los ahorradores. ¿Esto qué es lo que nos dice? Es una señal súper importante y muy preocupante. Esto nos dice que, ¿qué es lo que pasaría? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué pasaría si en lugar de Bancoahorro FAMSA quiebra un banco grande? ¿Qué tal que quiebra un banco como Santander, por ejemplo? Un banco como BBVA, porque puede llegar a suceder, ya ha sucedido en el pasado. En los 80s existían una serie de bancos que hoy ya no existen por diversas circunstancias. En los 90s hubo un colapso, muchos de ellos desaparecieron, se borraron del mapa. Millones de personas perdieron su dinero por esa situación y hasta la fecha estamos endeudados. Es una cuestión latente que tenemos que considerar porque va a afectar las finanzas de todos nosotros. No nada más las de algunas personas, no. Va a barrer en general, con todos absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que si un banco tan pequeño, digo, guardando las proporciones necesarias, como Bancoahorro FAMSA, se comió más del 40% del dinero que tenía el IPAB para poder proteger y regresarle su dinero a los ahorradores de ese banco, no me quiero ni imaginar qué pasaría si de pronto quiebran 3 bancos chicos o 2 grandes. ¿Qué es lo que va a ocurrir si en unos pocos meses llega a suceder? Porque estamos ante esta situación. Los grandes están comenzando a caer en estos momentos. ¿Qué es lo que va a hacer el IPAB? No hay dinero suficiente. Jamás le podría regresar su dinero a esas personas. Son escenarios que se pueden dar en pocos meses, en el mediano plazo. Tenemos que estar muy atentos. Ya hablamos de eso en programas pasados, de las señales que tenemos que vigilar para poder ir viendo si es posible que el banco con el que estamos ahorita, en el que tenemos nuestros ahorros, puede quebrar. Le pasó a los ahorradores de Bancoahorro FAMSA. Muchos de ellos dejaron su dinero un día, abrieron cuentas, dejaron su dinero ahí guardado y al día siguiente el banco ya había quebrado. Jamás nadie les dijo nada. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores jamás les dio un aviso, no hubo una advertencia, no hubo nada. De la noche a la mañana el banco ya no existe. Así de sencillo. Y lo mismo puede pasar con cualquier otro banco. Entonces, ustedes son responsables de su economía, ustedes son responsables de sus finanzas. Nadie más que ustedes va a cuidar su dinero. Si ustedes cuidan su dinero hoy, su dinero los va a cuidar mañana. Entonces, estas estrategias que les estamos dando aquí no son opciones, las tienen que aplicar. No hay más que hacer. No se endeuden, por favor, para pagar deudas. No es una solución. Hacer hoyos para tapar hoyos no funciona. No acudan a las reparadoras de deuda porque cobran mucho dinero y no los representan jurídicamente. Si hay una demanda, los van a dejar solos, no los van a apoyar en nada. Mucho ojo con eso, lean sus contratos, ahí lo estipula. Nuestros consejos se basan en años de experiencia, en lo que hemos vivido, en lo que hemos visto, de lo que somos testigos. Entonces lo que aquí les decimos es lo que van a tener que aplicar si quieren salir del problema. Digo, las opciones las pueden tomar ustedes, son libres de decidir, pero nuestro consejo es ese.
Si quieren resolver el problema, hagan caso de lo que aquí les vamos a decir. Entonces, si ustedes no tienen empleo o su ingreso es tan bajo que apenas salen de su día a diario, bueno, pues ni modo, a iniciar la suspensión de pagos, ni se acerquen al banco o a la caja popular o a la financiera, no es necesario que les avisen. Lo único que hay que hacer es calcular sus niveles de riesgo. ¿Qué tan viable le resultaría a su acreedor, sea quien sea, el iniciar un proceso mercantil en su contra? Eso es lo que tenemos que saber. Ya lo demás lo iremos resolviendo sobre la marcha. ¿Por qué? Porque estamos ante un escenario totalmente nuevo. Como les dije en programas anteriores, sí hemos visto un incremento en cuanto a los niveles de agresividad para la recuperación de la cartera vencida por parte de todos los acreedores en general. Hoy lo dijimos para Milenio, hoy salió la nota donde hablamos de eso precisamente. Pero también vemos muchas ventanas que se abren donde puede haber muchas oportunidades de negociación. ¿Por qué? Porque el banco también va a querer conciliar, va a buscar recuperar ese dinero, aunque sea con descuentos. Como sea, tiene que subir sus índices de capitalización forzosamente. Esas son las ventanas que vamos a aprovechar nosotros bajo un esquema de colectividad, negociando muchísimas cuentas de manera simultánea para obtener los máximos beneficios para la gente que estamos representando. Es así de sencillo. Una vez más, simples matemáticas. ¿Ok? Bueno. Otro escenario, una persona que tiene un empleo que le permite de alguna manera pagar sus deudas hasta cierto punto, que tiene un ingreso suficiente para poder abonarle algunas, para poder liquidar unas, pero otras no va a tener esa capacidad. Es un esquema mixto el que tenemos aquí. Lo que tiene que hacer esa persona es, primeramente, valorar qué deudas tiene que sacar primero. Para eso necesita asesoría y nosotros se la podemos dar gratis. Le podemos decir qué deudas tiene que negociar primero, porque eso sí es un asunto personalizado. Necesitamos saber a quién le debe, cuánto gana, cuánto gasta, para poder calcular y decirle, mira, te vas a acercar con estos acreedores, vas a reestructurar estas deudas para sacarlas mediante un esquema reestructurado, y las otras ni modo, nos las vamos a tener que aventar bajo un esquema de suspensión de pagos. En algunos casos, ese esquema mixto se va a poder convertir en uno solo y podremos derivarlo nada más a la suspensión de pagos. Eso hay que analizarlo puntualmente de manera individual y particular, porque necesitamos saber a quién le debe esa persona, cuánto debe, cómo anda en cuanto a ingresos, cómo anda en cuanto a gastos, para poder sacar la cuenta y decirle lo que tú tienes que hacer es reestructurar estas, suspender pagos en estas otras, o de plano, si vemos que hay riesgos de caer en morosidad con las que se podrían reestructurar, vámonos directamente con la suspensión de pagos, ni hablar. Esa es otra opción que pueden tener. Finalmente, la gente que se ha mantenido estable, que sacó la prórroga como medida precautoria, pero que al final tiene un ingreso suficiente para pagar sus deudas, lo mismo. Necesita asesoría financiera para saber bajo qué esquema las va a seguir pagando. Si tiene esa capacidad de poder seguir pagando de acuerdo a lo pactado en sus contratos, maravilloso, es el mejor escenario que puede haber, fantástico. Desgraciadamente, estamos hablando de un porcentaje muy pequeñito del total. Muy pocas personas van a tener esa capacidad. Pero si es posible y es viable, con todo el gusto del mundo, le damos la asesoría gratuita que necesite para decirle bajo qué esquema va a poder continuar con sus pagos. Quizás también se necesite un esquema mixto donde tenga que reestructurar algunas y las otras las va a poder seguir pagando como las estaba pagando. Eso ya dependerá una vez más de cuánto deba, a quién le deba, de su nivel de ingreso, de su nivel de egreso, de sus niveles de gastos, vaya, de cuánto dinero ocupa para su vida diaria. Pero es importantísimo que ustedes entiendan, primeramente, que no están solos. Ustedes, las personas que están escuchando este programa en este momento, ninguno de ustedes está solo. Nosotros los estamos respaldando, los estamos representando, les estamos ayudando. No importa si están afiliados o no. Si ustedes están afiliados, cuentan con toda la protección y la seguridad que les da la organización, bajo el sistema de colectividad que les he dicho ya muchas veces. Si ustedes están llevando su asunto por su cuenta, toda la asesoría que ustedes necesiten se las podemos proporcionar aquí sin costo alguno. Eso es fundamental. Busquen la asesoría. Es necesaria para que ustedes sepan qué pasos tienen que seguir y no estén dando palos de ciego ante una situación, señoras y señores, histórica. Estamos ante un evento histórico. Nunca antes había sucedido algo así. Nunca antes habíamos visto una afectación tan grande en los ingresos. Para que se hagan una idea, Liverpool reportó una caída del 58% en sus ventas en lo que va del año. 58%.
para una tienda del tamaño de Liverpool. Eso nos puede ir dando ideas, lo que ha pasado con los cines, lo que está pasando con las tiendas. Son señales más que evidentes, más que claras, son los focos rojos, rojísimos, a los que tenemos que voltear a ver y hacerles caso. Porque repito, esto es la punta del iceberg, lo que estamos viendo ahorita no es nada. Millones de personas ahorita en estos momentos se encuentran bajo un esquema de suspensión de pagos mediante una prórroga. Técnicamente no están en cartera vencida. Pero eso se va a acabar en los próximos meses. Ya se está acabando de hecho. Y los bancos y las cajas populares y las financieras y quien les haya dado la prórroga no la va a poder extender indefinidamente. Y el país no va a mejorar de la noche a la mañana en lo económico. No va a haber empleo suficiente, no va a haber ingreso suficiente y sencillamente la inmensa mayoría de todas esas personas no van a poder pagar esas deudas. Y es donde podríamos comenzar a ver algunos colapsos en algunos bancos. Tenemos que estar muy al pendiente. Nosotros como organización todo el tiempo estamos monitoreando eso. Todo el tiempo nos estamos informando y les pasamos a ustedes a costo, tal cual es, sin filtros, sin otros datos, sin nada, cómo está la situación, cómo va avanzando la situación, cómo va evolucionando el problema. Entonces, la responsabilidad de todos ustedes es, primeramente, mantenerse informados. Todo el tiempo, por favor. Que esa información fluya y por favor verifiquen la información, los medios de donde le están obteniendo. Las noticias falsas no les sirven de nada, solamente son un lastre que va a retrasar el que ustedes puedan resolver su problema. Pidan asesoría. Busquen asesoría, nosotros se las podemos dar. Si no les gusta la asesoría que damos nosotros, búsquenla, pero con un profesional de confianza, donde ustedes gusten. Pero busquen asesoría, es importantísimo, porque este problema, esto que estamos atravesando ahorita, apenas es lo primero. Se va a complicar mucho más en los próximos meses, muchísimo más. No hemos visto nada, señoras y señores, nada. Aunque la pandemia, aunque la contingencia se acabase mañana, este golpe a la economía de los mercados internacionales, este golpe a la economía mundial, no se va a curar en unos pocos meses, y menos en un país como México. Estamos hablando de años para que logremos una recuperación. Años. Entonces tenemos que estar preparados ya desde hoy mismo, desde ahorita. Podamos enfrentar de la mejor manera posible. Todos ustedes, por favor, mantengan sus esquemas de austeridad, no gasten más que en lo que sea estrictamente necesario. Si les es posible generar un ahorro, váyanlo generando, vayan ahorrando dinero para que lo tengan ahí como reserva. Ahorita lo ideal es no negociar ninguna de sus deudas. No vale la pena en estos momentos negociar y pagarle al banco. Ahorita no. Quizás en unos meses, ya que veamos una luz al final del túnel, ya que se vea algo bien estructurado, ya que esta incertidumbre se comience a disipar, entonces sí ya podremos hablar de un esquema de negociación para la liquidación de sus deudas. Pero yo, desde mi particular punto de vista, con la experiencia que tengo, creo que ahorita no es el momento de negociar ninguna deuda. Yo sé que muchos de ustedes están con la urgencia, que ya quieren liquidar, que tienen el dinero, pero ustedes tienen que priorizar, tienen que ver qué es lo más importante. Y ante este escenario que se viene, que podría ser catastrófico, pues lo mejor es que tengan ese dinero ustedes en sus manos y no que se lo hayan pagado a un banco, que a lo mejor una de esas ya desaparece. Digo, no por eso va a desaparecer la deuda, pero ya se podrá negociar en su momento. Tienen que ver por ustedes. Eso es lo más importante. Hoy por hoy, en estos momentos, vean por ustedes. Nosotros les podemos ayudar con absolutamente todo lo que ustedes necesiten. Para eso estamos precisamente. Y hoy lo hablamos para Milenio. Estamos capacitando más personal. Estamos contratando más personal. Estamos abriendo nuevas oficinas. Porque lo que viene, lo dijimos para Milenio hoy, es un tsunami de cartera vencida. Es un tsunami de gente que no va a poder pagar sus créditos. Y todos tenemos que estar preparados ante ese escenario. ¿Ok? Bueno, pues ese es el tema de hoy, cómo salir de deudas durante la contingencia. Recuerden que estamos a sus órdenes para que puedan resolver cualquier duda en cuanto a cualquier tema que tratemos aquí. Si ustedes quieren que hablemos de algún tema en particular, por favor envíenos un correo electrónico o un WhatsApp
para irlo tomando en cuenta, ir desarrollando el tema y poderlo tratar durante estos programas, ¿vale? Recuerden que todos estos programas los subimos a YouTube, ahí los pueden escuchar cuando ustedes quieran, suscríbanse a nuestro canal, denle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones y por favor, repito, manténganse informados, esto está cambiando todos los días y se está agravando, se está complicando diariamente. Hay que estar al pendiente. Estamos hablando de su futuro financiero. Estamos hablando de su patrimonio. Estamos hablando de su estabilidad. Eso es lo primordial para todos y cada uno de ustedes. Para todos y cada uno de nosotros. La estabilidad financiera personal y familiar. Y ya después podremos hablar de terceros como los bancos, las cajas populares, las financieras. Pero la prioridad ahorita en estos momentos son todos ustedes. Todos ustedes. ¿Ok? Vale. Bueno, pues vamos a comenzar ya con las asesorías